Dina Boluarte, la presidenta odiada por la mayoría de los peruanos. El nombre completo es Dina Ercilia Boluarte Segarra, nacida en Chaloanca, Apurímac el 31 de mayo de 1962. Es abogada y política peruana, realizó sus estudios primarios y secundarios en la misma ciudad y en 2005 se graduó como abogada en la Universidad de San Martín de Porres. Posteriormente realizó una maestría en Derecho Notarial y Registral, por la misma universidad, ejerciendo como presidenta del Perú el 7 de diciembre del 2022. Fue miembro del partido político Perú Libre, también fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Asumió la presidencia de Perú, por sucesión constitucional, tras ser aprobada la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo por parte del Congreso peruano, a consecuencia de un intento de autogolpe de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la presidencia del país en la historia del Perú. La presidencia de Boluarte se ha calificado de conservadora, ya que se ha alineado, principalmente, con el ala de derechas del Congreso y ha recibido el apoyo de las Fuerzas Armadas. El uso por parte de Boluarte del ejército y la policía contra los manifestantes ha sido controvertido y algunos han llegado a acusar a su gobierno de dictadura. Durante sus primeros meses como presidenta, surgieron protestas contra su gobierno en todo Perú, durante las cuales las autoridades perpetraron la masacre de Ayacucho y de Juliaca. Los analistas afirman que la represión de Boluarte contra los manifestantes ha socavado la democracia. A pesar de la enorme preocupación internacional y las escasas cifras de respaldo en las encuestas del país desde 1989, Boluarte ha expresado su aprecio por la labor de las Fuerzas Armadas y ha recibido su respaldo por parte de estas. Ahora hablemos de las funciones y vida política. Antes de ser presidenta del Perú, trabajó de funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Por 7 años fue presidente del Club Apurímac en Lima, hasta su renuncia en agosto de 2023 en medio de acusaciones de conflicto de intereses mientras asumía de presidente del país. Se postuló sin éxito a la alcaldía del distrito de Surquillo, en 2018, en representación del Partido Perú Libertario. También participó en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020 por Perú Libre, aunque no obtuvo un escaño en el Congreso. El 29 de julio de 2021 fue nombrada y posesionada por el presidente Pedro Castillo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. 6 mantuvo el cargo hasta el 25 de noviembre de 2022, cuando presentó su renuncia como ministra de Estado. El 7 de diciembre de 2022, asumió la presidencia de la República del Perú por sucesión constitucional tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por el Congreso de la República a consecuencia del intento de autogolpe y posterior destitución del Congreso. Se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del país. Luego de ser nombrada presidenta del Perú, dio su primer discurso ante el Congreso, denunció al presidente Castillo y declaró su voluntad de formar un gobierno de unidad nacional para resolver la actual crisis política. El 12 de diciembre, minutos después de la medianoche, Boluarte anunció que solicitaría al Congreso que las elecciones generales se adelanten para abril del 2024. En este mensaje a la nación, la presidenta expresó: invoco a todos los partidos y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática nos guíe y oriente. En una entrevista con Willax Televisión el 22 de diciembre, mencionó su distanciamiento con el partido político Perú Libre. El 29 de diciembre de 2022, la congresista Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo y los extitulares del Interior y de Defensa por violencia de Estado. La misma que para aquella fecha había dejado 28 fallecidos y más de 600 heridos desde que estallaron las protestas contra la administración de Boluarte y el Congreso, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. El 20 de enero de 2023, miembros y exmiembros del gobierno, entre ellos la presidente Boluarte, fueron denunciados ante el fiscal competente de la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de lesa humanidad a raíz de las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas. La presidenta Boluarte ha declarado que ordenó al ejército y a la policía que no utilizaran armas letales, sin embargo, parece tener un poder limitado, incluso dentro de su gobierno. Diversos analistas han comparado la situación con la de Brasil, donde no se registraron muertes después de que miles de manifestantes saquearan las sedes del poder.
Para noviembre de 2023, el Ministerio Público, liderado por Patricia Benavides, formuló una denuncia penal contra Boluarte por el presunto delito de homicidio. Su abogado, Joseph Campos, negó las acusaciones y las consideró una guerra interna. Controversias y hechos ocurridos en su gobierno. El 14 de diciembre del 2022 se declaró el estado de emergencia en todo el país durante 30 días, lo que permitió desplegar al ejército contra los manifestantes. Al día siguiente de esta proclamación, la ciudad de Ayacucho, en el sur, fue escenario de una violenta represión que se saldó con el fusilamiento de 8 personas, que se sumaron a las 7 asesinadas unos días antes en la región de Apurímac, también en el sur. A partir del 16 de diciembre, se declaró el toque de queda en 15 provincias del país. Hasta el 17 de diciembre, al menos 20 personas habían muerto, la mayoría por disparos, a consecuencia de la represión policial y militar desde el inicio de las protestas. Amnistía Internacional ha pedido el cese inmediato de la violencia estatal, mientras que los principales medios de comunicación peruanos, en su mayoría en manos del grupo El Comercio, cuyo diario acapara el 80% de los titulares, tienden a ocultar la violencia en las zonas rurales, calificando a los manifestantes de terroristas y delincuentes. Transcurridos algunos meses, la presidente Boluarte se dirigió a los habitantes de Apurímac para advertirles que los hechos de violencia habían sido motivados por una ideología. El 9 de enero de 2023, 17 manifestantes murieron por disparos y 70 resultaron heridos en Juliaca, en el departamento de Puno. Las fuerzas gubernamentales abrieron fuego con fusiles Kalashnikovs contra la multitud, mientras helicópteros sobrevolaban la zona y lanzaban botes de gas lacrimógeno. Tras la etiqueta de masacre, el primer ministro Alberto Otárola calificó a los manifestantes de hordas de delincuentes y declaró que se tomarían medidas para contrarrestar la movilización social, que fue presentada como un intento de golpe de Estado, que estaría financiado por el narcotráfico o por intereses externos. Anunció un toque de queda de 3 días en el departamento de Puno. Las manifestaciones antigubernamentales posteriores suelen utilizar el lema Dina asesina, incluyendo una canción del mismo nombre. El 31 de enero de 2023, Boluarte desactivó su cuenta de Twitter ante las severas críticas que ha recibido por medio de dicha red social. Al mes siguiente, la congresista de oposición Susel Paredes denunció que la abogada optó por no renunciar ante el posible temor de ser sentenciada penalmente. En julio de 2023 el dominical Punto Final inventa Maritza Sánchez para la República, Nicanor tuvo una postura relevante para su mandato por sus vínculos cercanos con autoridades. En respuesta, la presidente Boluarte señaló mortificada que, el familiar al que mencionaron, no está afiliado al Estado, por lo que indicó que su hermano puede recibir, a quien se le pegue la gana. Desde entonces, acusó al dominical Cuarto Poder por la emisión de reportajes que, según ella, están programáticamente difamando sobre mi hermano. Cabe señalar que Nicanor continuó apareciendo en audios filtrados sobre nuevas contrataciones no calificadas y, según uno de los testigos cercanos a los hermanos Boluarte, el Instituto Peruano del Deporte había sido utilizado para realizar contrataciones irregulares. La mandataria exhibía una colección de relojes de Rolex y otras marcas, cuyo valor superaba significativamente el salario presidencial establecido. Cabe destacar que la declaración jurada de bienes presentada por Boluarte en 2018 no incluía información sobre las marcas de relojes. La revista The Intercept la catalogó como la más impopular del mundo. Según una encuesta de Datum de 2023, la mandataria llegó a posicionarse como el personaje negativo del año con un 38%, cuya cifra es más alta que otros políticos como Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Esta cifra fue motivo de burlas, incluso del presentador estadounidense Stephen Colbert, quien lo comparó con las críticas a la película Madame Web. La mandataria optó por ignorar esas cifras, afirmando que no estamos trabajando para las encuestas, y se autoproclamó como la mamá de todo el Perú. En contraste, ha sido apodada por sus opositores políticos como Dina Balearte, en alusión a las masacres durante su gobierno, y como la descarada. La presidente Boluarte fue víctima de un acto de agresión por parte de una familiar de una víctima de la represión policial. El hecho fue motivado por la falta de atención a la víctima y por una falla en la seguridad del Estado que permitió a la mujer,
quien se presentó como representante de la Asociación de Víctimas y Heridos de Ayacucho, acercarse a la presidente. El incidente involucró al jefe de la Casa Militar del despacho presidencial por responsabilidad funcional en la relajación de la seguridad de la mandataria. El resultado fue el reemplazo del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y la renuncia de funcionarios cercanos a la agencia. Asimismo, se produjo el inminente pase al retiro del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo. El semanario Hildebrand en sus 13 dio a conocer que Boluarte se había sometido a una serie de procedimientos quirúrgicos durante una ausencia de 12 días. Este hecho no fue comunicado a los medios o al Congreso, lo que provocó críticas por no delegar la representación del país al presidente del Legislativo durante su ausencia. El gobierno asignó 25.000 soles mensuales para contratar a un vocero, responsable de responder a las consultas de la prensa y brindar asesoría en materia de imagen. El portal El Foco señaló posteriormente que, en la primera mitad de 2024, el gobierno gastó más de 1,5 millones de soles en asesoría. Además del gasto en asesores, Boluarte trató de conectar con los niños al realizar actividades relacionadas con sus juegos tradicionales por su día, al incluirlos en sus baños de popularidad y, posteriormente, al cantar canciones en vivo y dedicarles mensajes de amor. Protagonizó un incidente con un ciudadano que le gritó corrupta, mientras participaba en la gran parada militar realizada en la Avenida Brasil. Esto hizo que la mandataria reaccionara contra el joven gritándole, «tu mamá», lo que generó duras críticas hacia la presidenta en redes sociales. Y lo último de Dina Boluarte en sus declaraciones es de que el Perú es un país seguro y de resultados, resaltando el impacto de la pesca en la economía peruana. En una de sus declaraciones dijo lo siguiente: no tenemos otra mirada que la meta de poder acortar esta pobreza multidimensional a través del trabajo articulado de todos los sectores. Pese a los esfuerzos de su gestión en materia económica, el 2024 ya se ha convertido en el año con más homicidios de los últimos 8 años, según datos del Sistema Nacional de Defunciones, SINADEF. Hasta el 29 de octubre, se han registrado 1.601 homicidios, superando los 1.516 casos de 2022 y los 1.431 de 2023. Incluso, con la reciente declaratoria de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, el impacto sobre la violencia ha sido mínimo. En las últimas 4 semanas, el promedio ha sido de 40 homicidios por semana, principalmente en Lima Metropolitana, Callao y La Libertad, las mismas zonas bajo estado de emergencia. Pese a estas cifras y ante el paro nacional que ha sido convocado para los días 14, 15 y 16 de noviembre por la ola de extorsión y sicariato que afronta el país, el gobierno parece estar más preocupado por la imagen que se dará durante el desarrollo del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, el cual contará con la participación de líderes de los principales países con las mayores economías del mundo, y minimizan el reclamo de la ciudadanía. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, se llevará a cabo en Perú el 14, 15 y 16 de noviembre. No obstante, Gustavo Adriansen subrayó que, durante estos días, Perú estará en el escaparate global. Por lo que considera fundamental el proyectar una imagen positiva y minimizar los problemas internos relacionados con la seguridad ciudadana en el país. Sería muy lamentablemente que esos días que recibimos a las 21 economías más poderosas del mundo demos un espectáculo de conflicto. Por favor, invoco de la manera más fraterna a los manifestantes para que durante esos 3 días se abstengan de realizar marchas y protesta, a efecto de que nuestros visitantes puedan sentirse seguros y a gustos en nuestro país, pidió el primer ministro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería bueno aparentar que todo está bien en nuestro país durante los días de la APEC, aquí en el Perú?